Bienvenida a todos y todas los profesores, alumnos de todas las escuelas primarias. Y ya vi que está tu directora. Bienvenidos, Escuela Antonio Barbosa Health. Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Tenemos que dar también las gracias al Instituto Melbourne, a todas las primarias que nos hacen el favor de su presencia. Si nos permiten, vamos a comenzar a leer en un minuto el currículum vitae, un extracto de la doctora, de la maestra Hilda Sugey. ¿Podemos comenzar? ¿Le parece bien? Comenzamos con el currículum. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Hilda Sugey López González, coordinadora de grupos artísticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Compañeros, buenos días, maestra. Hola a todos. Recordar que nuestra maestra Hilda Sugey es coordinadora de grupos artísticos en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es profesora también en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Montclair en el área del sistema dinámico. Es productora del programa de radio Tiempo y Espacio Informativo Cultural, transmitido por Radio Nicolaita desde abril de 2001 hasta mayo de 2016. Y durante el primer semestre del año 2018 es integrante de las mesas de análisis del noticiero matutino CB al Amanecer, emitido por la empresa CB Televisión. En diferentes momentos ha impartido las materias de comunicación, comunicación oral y escrita, géneros periodísticos, comunicación política, análisis del discurso, filosofía de la comunicación, comprensión de textos de psicología, comprensión lectora, campañas de publicidad y comportamiento organizacional, análisis del discurso, la comunicación, la sociedad y la cultura, investigación de mercados e investigación en plan de medios. Además es asesor de varios proyectos de gran profundidad y belleza, participando en la Facultad de Psicología, en el posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Michoacana. Es ella, la maestra Hilda Sugey, la persona a quien agradecemos su presencia, y en breves momentos esperamos tener también la compañía de nuestro director, el maestro Moisés, para que oficialmente pudiera iniciar, si desea la maestra, en atención a los tiempos en línea. Muchas gracias y bienvenida, maestra Hilda Sugey. Muchas gracias, maestra Gaby. Bienvenidos a todos los chicos que están ya conectados, a los directores de sus instituciones, a todos los participantes que tuvieron a bien acompañarnos esta mañana para recordar un poquito de algunas de nuestras tradiciones a propósito de las fechas en las que estamos nosotros viviendo y que se acercan ya la próxima semana. Muchas de las cosas que vamos a estar platicando, seguramente ustedes ya las saben o las han escuchado o las han visto incluso en películas, en programas de televisión, en documentales. Entonces, realmente lo que vamos a comentar el día de hoy no son cosas que sean parte de un hilo negro o desconocidas, aunque algunas seguramente son datos que no tenemos muy presentes o que nos han platicado y se han quedado muy resguardados en nuestra memoria. ¿Por qué? Pues porque indudablemente nuestra magnífica cabeza, que tiene una computadora extraordinaria con una capacidad infinita, pues tiene mucha información. Entonces de repente las cosas se nos ponen en muchos lugares y ya no sabemos dónde está. Entonces vamos a comenzar hoy. Doctora Sugey, ¿nos regalaría un minuto para que nuestro director, el maestro Moisés García Mendoza, Claro, pudiera darle la bienvenida? Y enseguida agradecemos que lo haga. Claro que sí. Adelante, perdón. Gracias, maestra Gaby, gracias. Perdón, maestra Hilda Sugey, discúlpeme, estábamos despidiendo en
en la otra sala al doctor Arana, que también tuvo la disposición de su tiempo para compartir esta difusión científica y cultural que se está realizando en estos coloquios. Le agradezco mucho, gracias maestra Gaby, que me dio la oportunidad de darle la bienvenida a la maestra Hilda Sugey. Es muy importante que nosotros impulsemos la difusión de nuestras tradiciones culturales, ¿verdad? Creo que la maestra va a tener una plática muy interesante para todos los jovencitos que por aquí nos acompañan. Bienvenida, maestra Hilda, y la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo le da las gracias infinitamente por su disposición y por su gran interés de participar en estos proyectos. Agradezco a la maestra Gaby y a la maestra Erika, que son las impulsoras y organizadoras de todos estos, de la logística de estos eventos. Y pues bienvenida, no le quito más el tiempo y gracias una vez más de parte de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Muchas gracias, maestro Moisés. Gracias por invitarme a esta plática, por recibirnos. La Secretaría de Difusión Cultural siempre hemos tenido una estrecha colaboración con su escuela. Nos parece que la labor que hacen en la cuestión de extensión universitaria es vital e importante para que nuestra institución esté presente en la mente no únicamente de los universitarios que cursan en nuestras aulas, sino de la población en general, que es parte de nuestra ley orgánica, que implica que la Universidad Michoacana se encuentre presente para el beneficio de toda la población. Entonces, esta labor es algo muy importante que consideramos que es vital para que tengamos nosotros siempre presencia, y eso es muy gratificante. Muchas gracias, que como cada año tienen a bien considerarnos ya desde hace mucho tiempo para estar participando con ustedes. Gracias, maestra. Adelante. Y disculpe la interrupción. No. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces, ya toda vez que hemos platicado aquí con el maestro Moisés, quien es el director, y la maestra Gaby nos hizo favor de hablar un poquito sobre mí, que son simplemente algunas cosas que me ha tocado o he tenido la oportunidad de estar haciendo. Finalmente, acuérdense que todo lo que hacemos en vida es importante. Todo es importante. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a iniciar con un video que seguramente ya han visto en algunos otros lugares, que fue muy famoso, o que está siendo muy famoso porque tiene realmente poco tiempo de haber sido publicado o compartido. ¿Sí? Por favor, me dicen si lo pueden ver bien. Yo no, maestra. Yo no, maestra. Aún no, Escucha, maestra. pero Yo no lo puedo ver, maestra. A ver, Maestra. un poquito. ¿Todavía no? Porque ya ven que luego como que se... ¿Ya lo pueden ver? Pero se escucha. no he visto No se escucha, maestra. Ni se Es que le ve. puse pausa. Para mí solo se escucha, no se ¿Ya ve. escuchan y lo ven? No. No, se sigue No. escuchando. ¿Quizá desea enviarlo a la Bueno, maestra entonces- coordinadora? ¿Qué pasó? o lo que puede hacer, maestra, es arrastrarlo a la pestaña del navegador Sí, y sí desde ahí compartir pestaña. lo puse así, pero si no, lo que vamos a hacer para que esto sea más ágil es, vamos a seguir y lo ponemos más adelante, hay oportunidad. ¿Les parece? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar entonces. Maestra, pero yo no lo veo. No, es que lo vamos a parar ahora un poco para que no haya ningún problema, para no atrasarnos. ¿Ok? Y Ok, maestra. ¿qué saben ustedes sobre las tradiciones por la Noche de Muertos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿O qué les gusta celebrar? A lo mejor algunos de ustedes pueden decir que les gusta más celebrar Halloween. ¿Qué saben sobre el Halloween, por ejemplo? Perla Villagómez quiere opinar. Adelante, Perla. Se pone en el altar. Se pone el altar. ¿Qué más?
En Halloween se disfrazan. En Halloween se Se disfrazan. ¿Qué ponen más? velas. Adriana, dime, Maestra, ¿qué pasó? se comen calaveritas de chocolate y de azúcar. Se comen calaveritas de chocolate y de azúcar. Se ¿Qué come más? comida tradicional y se recuerdan a las personas que fallecieron. Eso es muy importante. Comemos comida tradicional y recordamos a todos aquellos que se adelantaron, que ya se fueron antes que nosotros y que están en otro plano. Ya se observa el video. El video o la presentación. La presentación. La presentación. La presentación. La presentación, maestra. Muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a comenzar ahorita y luego vemos los videos. ¿Les parece? Para que esto sea un poquito más ágil, porque luego ya ven que fallan los videos. ¿Vale? Ok. Perfecto. Entonces, si ven en esta primera... Se hacen ofertas a los muertos. Se les hacen ofrendas a los muertos, exactamente. Y bueno, aquí vemos, en esta primera diapositiva, que dice Animecha Quetzitacua, o Fiesta de las Ánimas, que es, arriba lo que dice es en purépecha. En purépecha es Animecha Quetzitacua, la fiesta de las ánimas o la celebración del Día de Muertos, que es como nosotros lo conocemos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy estamos viendo cómo decimos en purépecha, porque nosotros vivimos en la región purépecha. ¿Cómo le llamamos a esta festividad? ¿Sí? Y pues es importante que recordemos que en muchas culturas, no únicamente en la nuestra, sino en muchas culturas de otros países, muy lejanos incluso, pues han existido desde siempre rituales. ¿Qué son los rituales? Pues son ciertas cosas que se hacen para celebrar diferentes situaciones o para ofrecer distintas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que en el aspecto de estos rituales que celebran la vida de los que estuvieron antes que nosotros, que son nuestros ancestros, en nuestra cultura tienen ya más de 3000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchos años nosotros celebrando a nuestros muertos, ¿sí? Desde antes de que lo celebráramos como lo hacemos ahora, que bien, varios de sus compañeros nos estuvieron diciendo cómo es que hacemos esta celebración, cómo es que hacemos esta bienvenida. Ha habido mucho tiempo desde antes. Y antes de todo esto, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros, antes de que llegaran los españoles, se le llama la época prehispánica. Se llama prehispánica porque es antes de los españoles. Y entonces, acuérdense que muchas de nuestras diferentes etnias o diferentes culturas que existían, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes ya han visto en historia que olmecas, toltecas, purépechas, mayas, aztecas, todos, la mayoría de estos eran pueblos guerreros, ¿sí? Y entonces cuando peleaban con otro, se quedaban con los cráneos como trofeos. No sé si me alcanzan a ver, cráneos como este. ¿Sí me ven? Sí. Sí, profe. Miren, este es un cráneo humano. Este es un cráneo humano. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Era de una persona. Sí, maestra. Entonces, eran como estos, pues ya que los habían ganado, pues se quedaban con sus cráneos como trofeos, ¿sí? Y esos ya luego los sacaban para adornar. Entonces, mientras, pues los guardaban. Los tenían en sus casas y los guardaban. Y antes, la celebración de los Días de Muertos se hacía el 9º mes según su calendario. Y según su calendario, antes el mes número 9 era el mes de agosto de nuestro calendario actual. Actualmente agosto es el mes número 8. Y antes era el mes número 9, ¿sí? Y duraba todo un mes la celebración, no duraba nada más. Lo que nosotros hacemos que es, bueno, es un día de muertos, un día de todos los santos y ya. Ahorita vamos a ver que son más días incluso los que se hace esta celebración. Pero antes duraba todo un mes esta festividad de los muertos, ¿sí? Y algo muy importante que es diferente a lo que hacemos ahora es que en la antigüedad o en la época prehispánica decían que lo que definía el destino de las almas cuando morían era la forma en que habían muerto.
Cuando nosotros ahora nos dicen que el destino de nuestra alma es dependiendo de cómo nos hemos portado en vida. Ya ven que les dicen, pórtate bien para que te vayas al cielo, si te portas mal te vas a ir al infierno, etc. Entonces, si se fijan, es una cosa totalmente contraria. ¿Sí? En la época prehispánica decían, como mueras, así a ese cielo vas a ir, o a ese paraíso, o a ese lugar te vas a dirigir. ¿Sí? No importaba cómo te hubieras portado en tu vida, sino cómo hubiera sido tu muerte. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Okay. Sí, maestra. No. Disculpa, maestra. ¿Qué pasó? Según yo, por lo que he estudiado de lo que usted está diciendo, había como, creo que eran 6 diferentes. Si morías al ahogado, te ibas al... No me acuerdo, no sé, sí me acuerdo cómo se llama, pero no lo sé pronunciar. Ajá. Y si morías de niño, no me acuerdo a dónde ibas. Ahorita vamos precisamente ahí. Pero Vamos a uno que sí me recordar un acuerdo era el poquito. Mitlán. Así es. Y además que ese lo hemos visto más en películas, nos lo mencionan más. ¿Se fijan? A lo mejor por eso también nos acordamos y tiene un nombre más amigable, porque luego pues los nombres se nos van porque no son tan comunes y pues como bien dices, se nos dificulta pronunciarlos, pues se nos va la onda. Pero precisamente, ¿qué pasó? O también los cráneos, como eran politeístas, que creían en muchos dioses, lo hacían como ofrendas. Lo que pasa es que ya ven que sí ofrendaban muchas partes del cuerpo, pero ya el cráneo era lo que quedaba y eso era como a veces ayudaban a adornar sus diferentes altares que hacían para sus dioses o sus mismos, las pirámides que hacían para ellos. Entonces sí podrían llegar a utilizarlo. Ahorita precisamente porque ellos eran politeístas tenemos muchos dioses y por lo que dice tu compañero vamos a ver, dependiendo de cómo fallecían, hacia dónde iban. Y tenemos primero, o vamos a tomar primero, el orden de estos lugares no altera el producto, o sea, es decir, no importa, ninguno es más importante o menos importante, simplemente están ordenados de esta manera. Los que iban a Calócan o el paraíso de Tlaloc, quien era el dios de la lluvia, ahorita vamos a ver quiénes iban ahí, pero este era un lugar donde se la pasaban bien, había mucha abundancia. Cuando la gente iba a ir hacia allá, hacia el paraíso de Tlaloc, eran enterrados, no eran quemados, porque por lo general antes, y si ustedes se fijan, no solo en nuestras culturas, sino en otras, la gente cuando moría la quemaban, ¿sí? La incineraban. Cuando iban a ir hacia el dios Tlaloc, la enterraban porque querían que germinaran como las semillas, es decir, cuando lloviera, que produjeran algo nuevo. ¿Quiénes iban aquí al paraíso de Tlaloc? Los que morían ahogados, los que morían porque les caía un rayo, los que tenían enfermedades relacionadas con el agua, que les daba gota, hidropesia, sarna, o que tenían bubas. Las bubas es como cuando te salen como ámpulas y están llenas como de agua. Y también iban ahí los niños que sacrificaban al dios del agua. Entonces, todos estos que tenían que ver con algo, con el agua, iban al paraíso de Tlaloc. Luego estaba el Omeyocan, o el paraíso del sol, y ahí está Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y ahí se la pasaban de pachanga, ¿sí? Siempre había música, había cantos, había baile, el puro guateque, o sea, ¿por qué? Porque acuérdense que ser guerrero o luchar era algo que en muchas culturas es una cuestión de honor, ¿sí? Entonces, ¿quiénes iban ahí? Todos los que mueran en combate, todos los cautivos que eran sacrificados, porque finalmente, aunque hubieran perdido, ellos habían luchado por lo que creían, por su tierra, por su etnia, entonces pues merecían ese honor, entonces iban, aunque hubieran perdido, pues iban allá, y también iban las mujeres que morían en el parto. ¿Por qué? Porque finalmente una mujer que moría teniendo a su bebé era alguien que estaba siendo una guerrera, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasaba ahí con las mujeres? A ellas se les enterraba en el patio del palacio. Acuérdense que había pues lugares destinados para cada dios, como bien acaba de comentar un compañero, y ellas se les enterraba en el patio del palacio para que siempre acompañaran al sol desde que salía hasta que se volvía a meter. Entonces, ahí tenemos y luego está el Chichihuacuaco, que es el lugar especial para los niños, y como pueden ver en la imagen, pues se dice que era un árbol de donde había lechita, o sea, goteaba leche para que los niños se alimentaran, y la leyenda decía que cuando los niños llegaban ahí, iban a esperar a que se acabara la civilización como la conocían para regresar a repoblar el mundo y que fuera totalmente diferente a lo que habían dejado. ¿Sí? Y luego aquí está, como decía su compañero, el Mictlán. Si ustedes, ¿alguno de ustedes vio el libro de la vida? Una película donde hay un torero, hay un... Yo, maestra. Pues ahí, pues ahí en el Yo libro de también la vi la vida, película. Sí, maestra. en el libro de la vida, ahí nos habla mucho del Mictlán, y ahí sale, ya ven que la Catrina, que tendría que ser la señora de la muerte, ¿sí? Y sale Balbito, que le dice ella que es el señor de la muerte. Y entonces, aquí el Mictlán está destinado a todos los que morían de muerte natural, o sea, lo que pues ya les tocaba a partir de este mundo, se iban al Mictlán, y ahí vivían tanto el señor de la muerte como la señora de la muerte. Y como se acuerdan ustedes en la película, es un sitio que está oscuro, no había tanto guateque, está un poco desolado, y una vez que llegan ahí ya no se pueden ir. ¿Se acuerdan que hasta les platicó la Catrina eso? Que ya, o sea, lo vimos que ya si iban al Mictlán, pues no podían irse. Entonces, sí, ahí es el Mictlán. Sí, aquí vemos las imágenes o las representaciones de estos dioses, ¿no? Y pues aquí es importante que recordemos que desde esa época los entierros prehispánicos, y no nada más en nuestra cultura, acuérdense, en los egipcios, con los vikingos, o sea, con todos, en todos los lugares, los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas, ¿sí? Ofrendas como estas, por ejemplo, pueden ver esta vasija. ¿Sí? No, bueno, ¿sí la ven? Sí, Sí. maestra. Como esta vasija. Sí, maestra. O bien, miren esta. Es de barro. Esta otra. Esta es como una pipa. Sí, maestra. ¿Sí ven? Y aquí, cuando teníamos nosotros en estos entierros prehispánicos, estas ofrendas podían ser de dos tipos. O sea, cosas que habían sido del difunto y que las había usado, o bien cosas que pudiera necesitar en el otro mundo. ¿Sí? Entonces, de ahí si se fijan, tenemos como los abuelitos ya de los altares de muertos actuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre en los entierros prehispánicos tenían esta cuestión. Por eso cuando ha habido que descubren los arqueólogos y los antropólogos, descubren tumbas, siempre encuentran cositas pequeñas. ¿Por qué? Pues porque eran objetos que habían sido de la persona o que posiblemente necesitara. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Y luego vamos con la época colonial. En la época colonial Sí. llegan los españoles en el siglo XVI. Acuérdense, llega Hernán Cortés. Llegan con Hernán Cortés la religión cristiana, la religión católica, y nos dicen, o bueno, empiezan a pensar los españoles, híjole, ¿cómo le hacemos? Somos muy diferentes. Acuérdense que nosotros no es que estuviéramos incivilizados, sino que éramos una civilización diferente, ¿sí? Ellos eran monoteístas, aquí estaban politeístas. Nosotros, finalmente los mexicanos que somos la mezcla de ambas culturas. Antes no existíamos, los mexicanos no existíamos. Y pues conquistan o empiezan a llegarle más a la gente por medio de la religión. La religión empieza a buscar como cosas en común. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué podemos como juntar? ¿Qué podemos hacer para que la gente no sea, no sé, pues quiera venirse con nosotros, no sienta
finalmente pues les arrancan sus creencias, pero pues que sientan que como la migración no sea tan dura y empiezan a ver cosas en común. Y es ahí cuando notan, por ejemplo, la festividad la festividad a los muertos. Y dicen, ¿y si juntamos esa festividad de los muertos? O sea, no se las quitamos al 100, pero pues ya les vamos a quitar que utilicen cráneos humanos o que utilicen huesos de personas para adornar las cosas. Porque eso pues no está bien, ¿cómo vamos a tener a la gente, los muertos, no? Pero, ¿y si lo juntamos con la fiesta de Todos los Santos? La fiesta de Todos los Santos es una festividad que crean en Europa, o una celebración que se crea en Europa, después de la peste bubónica, que fue en la Edad Media, para precisamente, bueno, en honor a todas esas personas que fallecen por la peste bubónica, porque acuérdense que murió muchísima gente. Entonces dijeron, bueno, pues hay que hacer una fiesta de Todos los Santos como en honor a todas esas personas que fallecieron. Y la juntan, o buscan empezar a juntarla con este culto a los muertos que ya teníamos nosotros desde la época prehispánica, ¿no? Y entonces ellos ya dicen, ¿saben qué? Ya no se van a incinerar a los muertos, ni tampoco se van a enterrar en sus casas, ¿sí? Porque pues la gente, como les decía, bueno, los que iban a Tlaloc, pues los enterraban para que germinaran. Y los otros los quemaban, siempre los incineraban. Entonces dice la iglesia, ya no. Vamos a empezar, se empiezan a erigir iglesias y dicen, pues ahora vamos a depositar los cuerpos en las iglesias. La gente rica adentro y la gente pobre en el atrio. ¿Ustedes han ido a las iglesias antiguas que tenemos aquí nosotros en Morelia? Por ejemplo, a la Merced, a la Cruz. ¿Sí se han fijado que hay varios lugares donde hay nombres de personas y que se murieron en tal fecha o no? Pues ahí están. Están los atrios. El atrio es afuera. Ahí ya no los podemos ver. ¿Han ido a la Plaza Valladolid? ¿Sí conocen cuál es la Plaza Valladolid, que es la de San Francisco? Sí. Pues todo ahí y donde está la fuente, ese es un panteón. El atrio de San Francisco, y estaba lleno de tumbas. Antes de ser un lugar donde ahora uno va a eventos culturales y hay mucha fiesta, no, antes era un panteón, porque ahí los pobres los enterraban en el atrio y a los ricos adentro, que son los que vemos ahí de fulano de tal, murió tal fecha, nació tal fecha, etcétera, y que los vemos como con piedra adentro de la iglesia, ¿sí se acuerdan? Sí. Entonces, eso empezó a hacer, porque antes no había panteones como nosotros los conocemos. Antes no existían, ¿ok? Y entonces empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a poner huesos humanos, hay que crear mejor postres, pero los hacemos con formas de hueso. Y esos postres que empezaron a hacer ya derivaron en el pan de muerto como este, ¿sí lo ven? ¿O no? Súbelo más. A ver, ¿lo ven? Ya. Okay. Entonces, ya ven, aquí tenemos los huesitos y todo en el pan. Entonces, deriven el pan de muerto. Y en las calaveritas de azúcar que nosotros vemos, y que ahora ya son de chocolate, que otros les ponen alegría, que ya tenemos de diferentes modelos, pero antes eran solo de azúcar. Y es entonces en esa época donde se empieza a hacer la costumbre de poner un altar y se ponen veladoras o cirios, que en ese entonces acuérdense que los cirios son unas velitas más gruesas, y se le dice a la gente pues que recen por el alma del difunto, o sea, que pidan por ellos, que pidan que todo esté bien, ¿ok? Y ya después de mucho tiempo, cuando empezó a haber más población y ya no cabían en los atrios, pues ya se crearon en finales del siglo XVIII los cementerios como nosotros los conocemos, y los cementerios los pusieron fuera de la ciudad. ¿Conocen ustedes el Panteón Municipal aquí? Sí. Pues imagínense, en aquel entonces, por CEU, en aquel entonces cuando lo hicieron era fuera de Morelia, estaba lejos de Morelia. Y hasta esa época fue que se empezó a hacer tradición la visita a los cementerios. ¿Por qué? Porque ya fueron a enterrar a la gente a un lugar especial que se le llama Camposanto, Panteón o Cementerio, ¿sí? Porque antes no existía. ¿Ok?
Ahora vamos a ver, ¿dudas hasta aquí? Yo, Miss. ¿Qué pasó? No, Miss. Yo no. ¿Qué pasó? Dime. ¿Por qué cuando, por ejemplo, se muere alguien, por qué se visten de negro? Porque nosotros pensamos que se le llama guardar luto. Y entonces el negro es el color relacionado con la pérdida de un ser querido. Entonces en nuestra cultura pues se visten de negro para que las personas que sepan, es como un código, sepan que pues están en duelo. Hay otras culturas donde se visten de blanco. Ahorita ya no es tan fuerte como antes, porque en otras épocas duraban años, o sea, se guardaba luto por tiempos. Y ahorita ya no es así. Incluso antes, cuando alguien iba a un velorio, pues siempre iba de negro. Ahorita ya pueden ir de cualquier color, ¿me explico? Sí, Miss. Gracias. Ok. Ahora vamos rápido. ¿Cuándo llegan las ánimas? Las ánimas son, pues, nuestros familiares que fallecieron. Como les decía al inicio, siempre pensamos que es el 1 y 2 de noviembre y ya no sabemos más nada, pero no, hay más días, porque también depende de la situación en la que han partido, en la que se supone que pueden llegar a visitarnos. Entonces, realmente esta fiesta de las ánimas empieza desde el 27 de octubre, ¿sí? Ese día está destinado a las mascotas que nosotros hemos tenido. Si ustedes tuvieron un perrito, un gatito, un cotorro, lo que sea, un animalito, pues puede venir a visitarles el 27 de octubre, le pueden poner en algún rinconcito de su casa, agua, comida, lo que ustedes prefieran. Maestra, ¿cuándo vienen los animalitos? El 27 de octubre. Luego está el 28 de octubre y ahí se reciben a todas las personas que murieron en algún accidente o de forma repentina o violenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor alguien, posiblemente alguien que atropellaron o alguien que lastimaron de una forma terrible, ¿sí? Igual a las ánimas que están solas, ¿sí? Y ahí podemos poner una veladora y una flor blanca, ¿sí? Y luego el 29 de octubre, ese día se dedica a las personas que fallecieron por ahogamiento. Luego, el 30 de octubre, dejamos una veladora junto con un vaso de agua por todas aquellas almas olvidadas o que no tenían familia que lo recuerde. ¿Se acuerdan en Coco cuando desaparece el amigo que está Miguel con su abuelito y desaparece su amigo porque fallece la última persona que lo recordaba? ¿Se acuerdan? Ah, sí, cuando fue a visitar. Sí. Que lo fue a visitar y que todos sufrimos en esa parte. Pues ahí nosotros, si nosotros queremos, se supone que no suceda eso, pues podemos hacer este ritual, no dejar una veladora con un vaso con agua, pues por todos aquellos que nadie recuerda, para que no se olviden realmente, ¿no? Y sientan que hay alguien que está ahí con ellos. Y el 31 de octubre se ofrece a todos los niños que están en el limbo. Los niños que van al limbo según la creencia de la religión católica, acuérdense que ustedes pueden tener otras religiones y uno debe también conocer, no hay problema, van o están en el limbo, y ese es el 31 de octubre, o bien todos aquellos pequeñitos que nunca tuvieron la oportunidad de nacer, ¿sí? Y luego el 1 de noviembre se dedica a recordar a todos los niños que fallecen, ¿sí? Todos los que durante la infancia dejan este plano y van hacia otro en un mundo diferente, ¿sí? Y por último, el 2 de noviembre, que es el que todos no sabemos, se recuerda a todos los difuntos que se fueron de este mundo cuando ya eran adultos, ¿sí? Nuestros abuelitos, los bisabuelitos, nuestros papás, a lo mejor, tíos, ¿sí? Entonces hay amigos, dependiendo de nuestras edades, ¿no? Entonces tenemos que desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre, pues hay diferentes momentos que se pueden ofrecer para distintas personas,
¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. No. Ok. Bueno, vamos bien para ese tiempo. Vamos a la parte de tradiciones. Aún vamos. Ahora sí. Y bueno, si pueden ver en esta imagen, ya hay celulares. Entonces, es muy actual. Pero vamos con las tradiciones. Los altares pueden ser de tres diferentes formas. Primero, de 2 niveles. El de 2 niveles tiene la representación de cielo y tierra. El de 3 tiene cielo, tierra y purgatorio. ¿Sí? Esos son lo que representa cada uno de estos niveles. El de 7 niveles, que es el más grande y el más tradicional, ese simboliza los pasos que se deben seguir o los pasos que debe hacer el difunto para llegar al cielo. ¿Sí? O sea, por dónde tiene que ir. Y por fin pueda ya estar en el paraíso. Acuérdense que ya toda esta cuestión de las tradiciones ya es nuestra mezcla de lo prehispánico con lo de la llegada de los españoles. Ya esto es un producto netamente mexicano. ¿Por qué? Pues porque ya es el mestizaje, ya es la unión de las dos culturas. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a ver rapidísimo una explicación del altar de 7 niveles. Empezamos de arriba hacia abajo. El primer nivel es el de arriba. Ahí vamos a poner la imagen de un santo o una virgen al que tú tengas más fe. Si no tienes ningún favorito, puedes poner solamente una cruz. En el segundo nivel ponemos una imagen de las ánimas del purgatorio, ¿sí? Para que puedan venir o puedan salir ese día, ¿sí? Ahí podemos poner una estampita de ellas. Hay que poner un vaso con agua, un espejo, ¿sí? El espejo ayuda a que la persona que viene pues pueda verse y sepa que solo viene un ratito y que se debe de regresar a donde estaba. ¿Sí? No se quede aquí dando lata o haciendo cosas que no. Luego está el tercer nivel, se coloca sal ahí para que se purifique el espíritu. Acuérdense que la sal es un purificador no solo en nuestra cultura, sino en muchas culturas. Y dicen que la sal es protectora, entonces eso es importante considerarlo aquí. Y hace que se purifique el espíritu y que no se corrompa el cuerpo de los muertos. Y luego tenemos el cuarto nivel y ahí ponemos el pan de muerto. El pan de muerto hace una similitud con la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. Y aparte, debe colocarse siempre de 2 en 2. O sea, no dejar uno solo. Luego está el quinto nivel, ahí ponemos comida, bebida, fruta de los difuntos. Acuérdense que ahorita decían todos, no, pues comida tradicional. Pues acuérdense que también los difuntos ya han cambiado. A lo mejor si al difunto le gustaba la pizza, pues ponemos pizza, ¿sí? No es una comida tradicional, pero el altar es para ellos. Sí, es como antes, le ponías un altar a un pequeñito y le ponías unas canicas, pero si el niño ahora jugaba a Xbox, pues le vamos a poner un Xbox, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el altar es una tradición que es por la intencionalidad, ¿me explico? Nosotros estamos dando ese regalo a quien viene. Entonces, a lo mejor ahora ya no come calabaza en tacha, ya no come corundas, tamales, uchepos, pozole. Nota aquí, paréntesis, el pozole antes era con cabeza de persona, no era con cabeza de puerco, por ejemplo, ¿no? En la época prehispánica, porque el pozole es un alimento prehispánico, ¿sí? Todo eso era comida que hacían desde antes de la llegada de los españoles y es lo mismo, o sea, bueno, vamos a seguir haciendo pozole, pero ya no vamos a comer con persona, vamos a comer con puerco, y ya le fueron cambiando los ingredientes, pero es un alimento prehispánico, el pozole, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes los difuntos, pues sí, era lo que había, pero ahora no nos extraña ver en los altares una Coca-Cola, por ejemplo. Y antes, pues no existía la Coca-Cola, nunca la íbamos a ver. Luego tenemos el sexto nivel,
aquí se pone la fotografía de la persona o las personas a las que nosotros les estemos haciendo esta ofrenda. Y el séptimo nivel, que es el último, que está al nivel del suelo, se podría decir, aquí vamos a hacer una cruz, que podemos hacerla con semillas, con frutas, con cal, y sirve pues como para que ahí se hinque el difunto, expíe sus culpas, o también podemos hacer una cruz de ceniza. ¿Ok? Entonces, si se fijan, su altar a lo mejor tiene solamente 2 niveles, su altar posiblemente sea una mesita. Acuérdense que tiene que ver mucho lo que ustedes quieran dar. Aquí tiene que ver con la intencionalidad que ustedes tengan. A veces nosotros desconocemos este tipo de información y ya luego cuando vamos aprendiendo, pues lo vamos mejorando, pero mientras hay que tener esa voluntad de conectar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, maestra. Más o menos una imagen de un altar de 7 niveles, que está así grande. No. Está muy, muy alto. Y ahorita vamos a ver rapidísimo los elementos de la ofrenda. Y bueno, aquí está el papel picado, como el que tengo aquí atrás de mí, ¿sí? Que representa la alegría del Día de Muertos. También nos hace presente ahí los elementos. ¿Por qué? Porque en los altares de muertos están presentes los elementos, los 4 elementos que son tierra, aire, agua y fuego, siempre están presentes en los altares de muertos. Y el aire está presente precisamente en el papel picado. ¿Por qué? Porque dicen que ya ven que los colgamos, por ejemplo, los papeles picados, o los ponemos ahí en los diferentes niveles, que cuando se mueve por el aire, se supone que ya llegó el difunto, porque el papel se movió. Entonces ahí está el aire presente en el papel picado. Luego está el retrato, está la flor de cempasúchil, que es como la que tenemos aquí en la imagen, y la flor de cempasúchil nos dice, bueno, estas nos van ayudando a guiar el camino de los espíritus. Si ustedes se acuerdan con Coco también, recuerdan cómo está el camino por el que atraviesan ellos para venir a este mundo. ¿Se acuerdan que está lleno de pétalos de flor de cempasúchil? De flores de cempasúchil. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Pues es por eso, porque ahí está. Y luego tenemos la sal, que es un elemento de purificación, como ya les dije, la cruz de ceniza, que es para purificar el espíritu, las velas y veladoras que también nos ayudan a guiar, ¿sí? para que sepan hacia dónde deben de ir y cómo deben de regresar. El copal, ¿sí? O el incienso de copal, que se utiliza para alejar a los malos espíritus y purificar el ambiente. El olor del incienso de copal es muy, muy característico, ¿sí? Posiblemente ya el de este año se retome lo de los altares y huele de una forma muy particular, ¿sí? Luego está el agua, que simboliza la pureza del alma, la comida, que como ya platicamos, pues puede ser de muchas diferentes formas, lo que le haya gustado a cada uno es distinto, el tipo de comida a la que está acostumbrado también. Está el pan de muerto, que ya lo vimos hace un ratito, ¿sí? Y el arco, hay un arco que se pone en los panteones, si ustedes han visto antes, en las iglesias también, sobre todo en las comunidades, es un arco muy grande que está con flor de cempasúchil, que se hace especial para esas fechas muchas veces, y esa es la entrada al inframundo para que ellos puedan venir y nos conectemos. Y luego hay un perro que es un perro negro o gris jaspeado sobre todo, que es un solo escuincle, quien es el perrito que ayuda a cruzar a las almas en el río. O sea, cuando llegan a un río en el inframundo, es el que nos ayuda a pasar. Más adelante vamos a ver esta leyenda del solo escuincle, pero acuérdense ustedes que Miguel tenía un solo escuincle, ¿se acuerdan? Sí. Sí, bastante. Ese perrito es muy importante y es un perrito que viene desde la época prehispánica para Se llamaba Dante.
Exacto, Dante. Así es, entonces también se pone un perrito con los escuincles en el altar. ¿Vamos bien? Dale tu micrófono. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. Bueno, vamos a ver otra tradición que son los tapetes. Aquí podemos ver el Colegio de San Nicolás, Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Este es un tapete del año 2014, pero es un tapete enorme de todo el primer patio. Si se fijan, se ve muy hermoso. Y ahorita vamos a ver qué significan los tapetes. Los tapetes no son tan comunes en nuestro estado. En Patamán es donde se hacen en nuestro estado. Son más comunes, por ejemplo, los tapetes en Oaxaca y en Puebla, por citar algunos estados. Y el significado de estos tapetes es que se hacen para dar la bienvenida a todos los que van hacia el Mictlán, o sea, los que parten de este mundo, y se supone que deben pasar, o pues es como para darles la bienvenida, como el tapete que nosotros ponemos en la casa cuando alguien llega en la puerta de la casa. Es así, ese es el tapete para darle la bienvenida a todos los que vienen a visitarnos en esa época, ¿sí? Esos tapetes se hacen por lo general con acerrín, con pétalos de flores, con semillas, ¿sí? Y los diseños son hermosos siempre. Es muchísimo trabajo porque primero se hace todo el concepto y luego ya se plasma en el piso. Hace unos años todavía, bueno, el año pasado no se hizo, pero hacían en la calzada de Fray Juan de San Miguel, ponían los tapetes. Eran tapetes del Día de Muertos y altares de muertos. Entonces era muy bonito. También en la Plaza de Armas tenían este tipo de concursos que hacían para las escuelas, sobre todo en las universidades, para que mostraran ese tipo de manifestaciones culturales con estos tapetes. Es ese que les mostraba del Colegio de San Nicolás, ha sido reconocido mucho tiempo, que en el colegio hacían unos tapetes hermosos, muchos años. ¿Dudas hasta aquí con los tapetes? No, maestra. No. Y ahora vamos con las leyendas. Solamente les voy a comentar dos leyendas, porque podríamos hablar de muchas leyendas que tienen que ver con esta cuestión de la Noche de Muertos. Aquí vemos precisamente la imagen, un perrito que tiene caracterizado, ¿no?, como espíritu de perrito. Y tenemos primero la leyenda de la mariposa monarca. La intención del video que les quería poner era precisamente un video que hizo National Geographic y que tiene como narradora Will Smith. Yo creo que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, ubican a Will Smith. Y él aquí nos habla sobre esta leyenda de la mariposa monarca, que dice que las mariposas monarcas, su llegada a nuestro país coincide con la celebración del Día de Muertos. Entonces, dice una leyenda que en realidad son las almas de los fieles difuntos que vienen ya de visita. O sea, que las mariposas monarcas son todos los fieles difuntos que ya vienen a México, porque llegan precisamente en esta temporada. Y ese video, por si no podemos verlo, búsquenlo ustedes en YouTube, le ponen Will Smith, leyenda mariposa monarca, y les va a arrojar inmediatamente. Dura 4 minutos, está grabado en Capula, porque acuérdense que en Capula hay una festividad que se llama la Feria de la Catrina, que precisamente empieza... Las Catrinas. Ahí se venden las Catrinas, y se hacen las Catrinas en Capula, pero déjenles doy precisamente... hoy es 23, mañana empieza el 24 de octubre y hasta el 3 de noviembre de este año va a ser la Feria de la Catrina en Capula, y ahí pues es una cuestión que es una festividad también, ya que se hizo tradición, porque ya son 11 años de esta Feria de la Catrina, que es una tradición más que tenemos nosotros para mostrar al mundo, ¿no? Que implica este arte y este diseño especial de las Catrinas michoacanas. Y entonces luego tenemos esta otra, que es la del Xoloescuincle, que es este perrito que vemos en la imagen, y esta data pues de la época prehispánica, porque
habla sobre el dios Xolotl, que se dice que tenía una cabeza de perro y era hermano de Quetzalcóatl. Y bueno, él tenía la función de ayudar a las almas a cruzar al más allá, pero ese dios tenía un perro que lo acompañaba, o sea, no estaba solo, no era un dios que fuera solamente él tenía un perro que lo acompañaba, y ese perro no tenía pelo, que es como son los xoloescuincles, y se creó de una astilla del hueso de la vida, ¿sí? Y que luego, pues esa astilla también del hueso de la vida se le dio a los hombres, ¿no? Entonces, el xoloescuincle, según los aztecas, era un animalito que tenía poderes de protección a los vivos y que podía ayudar a guiar a los difuntos en el otro mundo, ¿sí? Entonces, si alguien tenía un perro, seguramente ese perrito, cuando muriera la persona, lo iba a cuidar también en el otro mundo, ¿sí? Y cuando el dueño se moría, pero ellos seguían vivos, los sacrificaban para que los acompañaran en el viaje. ¿Se acuerdan que les decía yo que cuando morían, en sus tumbas les ponían las cosas que necesitaban, ¿sí? Pues el xoloescuincle era, si tenían esa mascota, pues era una mascota que iban a necesitar en su tránsito al otro mundo, entonces también lo sacrificaban para que acompañara a su dueño. Se dice que si alguien trata mal a estos perros, cuando parta de este mundo, ¿sí?, no va a poder entrar al inframundo, o sea, no va a poder llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque ningún perro lo va a querer ayudar, ningún perro lo va a ayudar a cruzar. Entonces se va a quedar siempre de este lado y va a tener que estar viajando, penando en este mundo, porque nunca va a poder llegar o nunca va a poder descansar en paz porque ningún perro lo va a querer llevar. Entonces dicen, hay que cuidar siempre a los animalitos, ¿no? Porque si no, no sabemos si el otro día, en un futuro, vamos a necesitar que nos ayude. Se dice también que el xoloescuincle, si es de color cafecito o de color muy clarito, todavía no está listo para poder acompañar a un alma a otro lado, sino que hasta que tenga un color grisecito, ya puede hacerlo. Si está muy negro, ya ayudó a alguien a pasar al otro lado. Y esas pues son leyendas que a lo mejor pues será cierto, no será cierto. Ustedes saben que las leyendas son una cuestión popular, que se van alimentando de historias y que también son mitad verdad, mitad mentira. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor sí pasó en esa época, a lo mejor las cosas no son así, pero pues siempre es interesante y siempre es bonito verlo. Lo vimos nosotros en Coco, por ejemplo, cómo Dante lo cuidaba y nunca lo dejaba y lo estaba acompañando todo el tiempo y lo protegía, ¿no? Era un poco atolondrado, o nos lo pusieron medio atolondrado, pero siempre estaba ahí presente. Hay otra película ahorita en Netflix que se llama Hiko y también tiene un perrito xoloescuincle como personaje principal que acompaña a una pequeñita en una aventura para cuidar una de nuestras montañas contra alguien que nos está afectando. ¿Dudas hasta aquí? Yo No, maestra. No, maestra. Yo no. Adelante. Ok, ¿quién? Bien, ya casi terminamos porque ya tenemos el tiempo. Se hacen alebrijes cuando llegan a la tierra de los muertos. Bueno, eso más bien nos lo presenta un poquito Coco. Puede ser, como les digo, es una leyenda, así que puede ser que se hagan alebrijes cuando ya están cuando han cumplido con su misión, ¿no? Que ha sido ya acompañar a alguien y pasarlo al otro lado. Los xoloescuincles eran como el equivalente de los gatos en la cultura egipcia. Son el equivalente, por acuérdate que los siguen siendo y para nuestra cultura existen todavía. Así que sí, siguen siendo como lo son o como lo eran en los egipcios. Allá en los egipcios eran los gatos los que tenían esa labor.
Si se fijan, todas las culturas somos como hermanas, como primas, porque tenemos realmente nuestros bases o la parte medular muy similar, ¿sí se fijan? Y eso que estaban del otro lado del mundo y que se supone que no tenemos nada en común, pero probablemente sí lo tenemos. ¿Alguna otra observación? ¿Algo más que quieran compartir? No. Ok, vamos con otra parte, que son las calaveras literarias o panteones. Y estas son composiciones que seguramente a lo mejor en sus escuelas les han pedido que describan una calaverita que a la maestra, que a sus compañeritos, que a algún cantante que les gusta, algún amigo. Y estas composiciones son en verso, ¿sí? En cuartetos, las estrofas son de 4 versos. ¿Y cuál es su principal característica? Burlarse, ser algo sarcástico, ser irónico sobre alguna persona, alguna situación. Y la intención es redactarla de manera de epitafio para que coincida con la festividad, ¿sí? Estas se hicieron populares en la época del Porfiriato porque pues la gente estaba descontenta, porque Porfirio Díaz ya tenía mucho rato en el poder y la gente ya no estaba feliz. Entonces, aunque él hizo muchas cosas buenas, ya la gente estaba muy enfadada y ya no quería estar ahí. Y entonces hicieron ciertas escritos que pudieran manifestar ese enojo, ¿sí? Y bueno, hacerlo de una manera humorística que no permitiera que los pudieran amonestar o que los castigaran o que los metieran a la cárcel, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a ver 2 ejemplos. Esta es a nuestro presidente, es solamente una estrofita, es una calavera Andrés Manuel López Obrador, y dice: calavera ven por López, haznos ese gran favor, si te luces te prometo que te cambio de panteón. Entonces, la intención es esa forma de hablar como graciosa o de decir que sea chistoso. Y esta que es a Diego Rivera, que a mí me encanta, dice: este pintor eminente, cultivador del feísmo, se murió instantáneamente cuando se pintó a sí mismo. Si se fijan, está la rima, está diciéndole que estaba feo, ¿no? Y que por eso se fue al panteón, de lo feo que estaba. Entonces, es una forma de querer decir algo que pudiera ser ofensivo en otro contexto o en otra forma, en otra manera. Pero como lo tenemos ahí, ya no es ofensivo, ¿sí? Así que seguramente les habrán dicho en su escuela que hagan alguna calaverita. Ustedes pueden decir algo sobre sus amigos, o sobre su salón de clases, o sobre su maestra, no sé, andaba la calavera buscando una nueva escuela, llegó al Instituto Melbourne y a todos se los llevó al panteón, no sé, alguna cosa así, ¿no? Por ejemplo, digo, no tiene nada de rima muy bien porque me la estoy inventando, pero algo más o menos así. Y ahora vamos con la Catrina. ¿Dudas hasta aquí con las calaveras literarias o panteones? No, maestra. Ya practicaremos. Sí, sí, es que es algo donde hay que pensarle para que rime. Y bueno, también tiene que ver mucho con las edades. Entre más grandes, pues a veces somos un poquito más sarcásticos, ¿no? Es diferente. Luego está la Catrina, que aquí como podemos ver, una Catrina de Capula, ¿sí? Esta, que como la conocemos actualmente, la Catrina, fue realmente creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, ¿sí? Y originalmente se llamaba la calavera garbancera, que es la que estamos viendo en esta imagen, y ese nombre venía precisamente de que antes los vendedores de garbanzo eran humildes, pero pues les daba vergüenza ser humildes y entonces aparentaban que eran muy ricos y querían ocultar que ellos eran pues de raíces indígenas. Entonces por eso se decía calavera garbancera, como para burlarse de que ellos no aceptaban su realidad. Y José Guadalupe Posadas la crea. Después, en 1947, Diego Rivera la viste
y la convierte en la Catrina, porque antes la calavera garbancera estaba desnuda, como la vimos, solo con el gorro, pero no tenía ropa. Diego Rivera la viste precisamente en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que podemos ver en la Ciudad de México, este mural, en el Museo Diego Rivera. Y digo, aquí está todo el mural, pero si vemos donde está la Catrina, a un lado está José Guadalupe Posada, que es la persona que trae el bombín y el bastón. A un lado, como un niño pequeño, está Diego Rivera, y atrásito de Diego Rivera está Frida Kahlo. Luego también podemos ver más personajes importantes de nuestra historia en este mural, ¿sí? Pero ahí es cuando ya deja de llamarse Calavera Garbancera, ¿sí?, del caricaturista y grabador José Guadalupe Posada, y se convierte en la Catrina. ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Sí, maestra. Y luego tenemos que ya hace unos años en nuestra ciudad y en otras partes del mundo, pero en nuestra ciudad, esta es una imagen de aquí de Morelia, se hace un desfile de Catrinas y Catrinas. Precisamente en 2019, antes de la pandemia, se buscaba un récord Guinness de esta celebración y de esta actividad, teniendo caracterizados, ¿sí?, a más de 2,000 personas en un solo lugar, como diferentes Catrinas y Catrinas. Entonces aquí vemos chicos de distintas edades en esta toma tan hermosa de nuestro centro. Este año dicen que van a hacer de nuevo el desfile de Catrinas y Catrinas. No sabríamos realmente con certeza si sí se va a realizar. Y ya para terminar, está el pedir calaverita. Aquí podemos ver unos niños con su calabaza. Es una calabaza verdadera y con la velita adentro. Esto era para nosotros pedir calaverita, que tiene una leyenda también. Muchos lo relacionan con el dulce o truco de Estados Unidos, que está vinculado con el Halloween, pero realmente el pedir calaverita tiene una leyenda también que implica o habla de un niño más igual. Un niño más igual era una nivel social. El ser más igual era un nivel social que no era ni pobre ni rico, estaba como en la clase media, y él se quedó huérfano desde muy pequeñito, y cuando tocó esto de celebrar a los difuntos, se dio cuenta que no tenía nada que hacer, o sea, no tenía nada que poner en un altar, porque él no tenía dinero, no tenía comida, no tenía nada, y entonces se le ocurrió pintar su carita y salir a pedir calavera, ¿sí? Y entonces la gente que lo veía le daba pan y fruta, dulces, y él todo lo que le daban lo podía colocar en la ofrenda a sus papás, que ya se habían muerto. Y entonces comienza esta tradición con los niños pidiendo calaverita, con una calabaza, así como la que vimos en la imagen, calabaza de verdad, o un chilacayote, con una carita esculpida y una velita en su interior. Se les daba antes dulces y frutas, o pan de muerto. Después ya se les daba dinero o dulces nada más. Actualmente pues la gente lo mezcla con el Halloween y pide solo dulces y ya utilizas calabacita de plástico, pero antes los niños incluso cuando ya había cajas de zapatos, por ejemplo, tallaban en su cajita de zapatos, hacían como la calabacita y la adornaban y la traían. Entonces, eso es algo que también tiene que ver mucho con nuestras tradiciones. Esta es una imagen de una Catrina. Las Catrinas, por ejemplo, pueden ser de barro, de papel maché, de muchos materiales. ¿Y alguna duda hasta aquí con lo de pedir calaverita? Antes ya de finalizar, ahora sí. No, maestra. No, maestra. No, maestra. Perfecto. Desde el 7 de noviembre del año 2003, la fiesta de las ánimas o la Noche de Muertos se considera obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, considerando en el documento de declaratoria que esta festividad esto es textual, así dice la UNESCO,
una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Y entonces está diciendo que nosotros somos parte de la Noche de Muertos y esta tradición vive gracias a que nosotros estamos existiendo. Entonces, nunca se va a terminar hasta que el último de los mexicanos exista en el mundo, hasta que la última persona de nosotros exista. Y bueno, muchas gracias, conservemos nuestras tradiciones y muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, maestra. ¿Alguna otra duda? Gracias, maestra. ¿Alguna observación? Yo sí Águeda quería hacer una pregunta brevemente. Ninguna duda, maestra. A ver, perdón, ¿qué me dijo maestra Gaby? Parece que Águeda quería preguntar algo y... Adelante, y no. adelante. Ya no alcanzamos a ver los videos. Traía dos originalmente, pero es que es complicado porque hay mucho material. ¿Por qué antes usaban una calabaza en vez de una calabaza de plástico? Porque no existía el plástico. Y porque es una cuestión también de posibilidades. Muchos pequeñitos que no tienen acceso a tener una calabaza de plástico y que todavía piden su calaverita, como les decía, pueden utilizar una de calabaza de tacha o utilizan cajitas de zapatos o de cartón o del material que ellos tengan a la mano. Muchos utilizan bolsitas de papel y les hacen ahí todo. Maggie Tapia quería preguntar algo. Adelante. Hola, hola. Bueno, más que pregunta, es un saludo y un agradecimiento, Sujei. Hola. ¿Cómo estás, Maggie? Bien, bien, Sujei. Muchas felicidades. Maravillosa tu exposición. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias a ti. Qué gusto verte. Sí, por aquí andamos. Algunos de mis alumnos del Moto te escucharon y, bueno, quedaron maravillados. Todavía tienen un poquito de miedo a hablar, pero bueno, ahí vamos trabajando con ellos poco a poco. Y también mis niñas, pues encantadas, ¿no? Sobre todo ahorita que estábamos viendo la calaverita literaria, creo que ahora sí ya les quedó claro, ¿verdad? Sí, es algo muy interesante que se ha ido perdiendo. Sí. Se ha ido perdiendo. Antes, pues a estas alturas ya veíamos en los periódicos, veíamos en las calles que nos las vendían para que pudiéramos ver de los políticos, exacto, los artistas, y ahora ya no se hace eso. Es impresionante cómo ya no saben qué era una calavera literaria. Dicen, ¿y eso qué es, maestra? ¿Con qué se come? Entonces, esto que acabas tú de mostrar y de explicar fue maravilloso, Sujei. Muchísimas gracias. Qué bueno, Maggie. Pues aquí estamos para lo que se te ofrezca, por medio de la maestra Gaby o de la maestra Erika, con todo gusto. Si necesitas más material, también con todo gusto te lo comparto. Muchas gracias. Maggie es representante también del Colegio Motolinía, Instituto Motolinía, que nos hace en favor de coparticipar, igual que la Escuela Federal de Tepalcatepec, la Escuela Federal de Pátzcuaro, la Escuela Federal número 13 de Morelia, la Escuela Primaria Miguel Herrejón Patiño, el Instituto Melbourne, el Instituto Lamarck, el Instituto ICA, y tenemos a la primaria Antonio Barbosa Health y otras primarias que quizás en este momento omito por razón del tiempo, pero nuestra coordinadora, la maestra Erika García, quiere decirle, maestra Hilda Sujei, gracias en el nombre de nuestro director. Muchas gracias. Maestra, pues siempre es un placer tenerla, ¿no? Ya usted es parte de nuestra familia, ya nos hacemos familia aquí. Y pues muchísimas gracias por esta charla que cada año pues aquí nos tiene y siempre me impresionan porque siempre tiene algo nuevo, yo siempre aprendo algo nuevo con usted. Sí, muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir un poquito. Me hubiera gustado mostrarles los videos,
Ya si después las maestras están interesadas y se contactan con ustedes, con todo gusto, les puedo compartir los enlaces para que ellos se los pongan a sus alumnos a lo mejor más cercana a la fecha, en algún momento que tengan dentro de sus clases, que a lo mejor abordan un poco de esto, pues para que ellos puedan verlos y tengan esta oportunidad también. Pues yo creo que si no tienen inconveniente, ¿por qué no nos pasas uno? Si es de unos minutitos, pues yo creo que nos puedes pasar. Duran casi 5 minutos cada uno, entonces no sé más bien, porque luego ya ven que falla todo esto de la tecnología y no se escuchaba hace rato al principio. Entonces podemos intentarlo si gustan, pero ya son 2 series y digo, yo no tengo problema, yo tenía hasta la 1, pero yo tenía de 11 a 1 porque pues yo luego no sé cómo se hagan las cosas. Que se alarga. Pues aquí estamos todos esperando ese video porque entonces, nada más nos dice si lo queremos ver. No sé si les gustaría el de la mariposa o bueno, ustedes ya han visto el otro que me encanta a mí, precisamente que se llama Animecha Hexitaqua, que ustedes ya han tenido oportunidad de ver otras ocasiones. No sé, ¿cuál preferirían ver ustedes? A ver, voten, niños. El que sea más infantil, maestra, porque nuestro público también merece ese cuidado. Vamos a ver entonces este de la mariposa monarca. Esperemos que ahora sí se pueda reproducir. Me dicen luego si no se puede, por favor. Digo, tengo el otro de calaverita. Tengo mucho material para niños. ¿Me dicen si ya se ve? Sí se ve. Sí, maestra. Okay. Ya se ve. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Damos las gracias al ingeniero Roberto que también hace posible todo este gran trabajo. The butterflies, they go all the way to Mexico. Like, I don't know where to go. If I would go to Mexico, like, how do they get there? It's like a mystery. After more than 2,000 miles, they've almost reached their winter home. And there's a welcome party waiting to greet them. Abuelita, vamos a comprar las flores. Vamos, hija, vamos a comprar muchas. Vamos a comprar muchas. Vamos a ir al panteón y vamos a adornar tantito a mi abuelita. Ponemos flores porque atraen a las ánimas. Es por el olor que le gustan. Okay. So this may just be coincidental. But the arrival of the monarchs has come at the same time as the Day of the Dead for so long. It's become part of the culture. Las mariposas significan que son las ánimas. ¡Hola, mariposa! Cuando veo una mariposa, pienso que es uno de mis abuelitos, o de mis tíos, o de los angelitos. It's not just butterflies from Iowa that travel here. They're joined by immigrants from across the Midwest and as far north as Canada, all heading for refuge in the forests of central Mexico. Millones y millones de mariposas vuelan en estas montañas.
nunca han estado en México en su vida. Las mariposas aquí están a salvo durante el invierno. It's one of the greatest homecomings on Earth. Even though every monarch here has another home far away. Each one started life on a milkweed someplace like Beaconsfield, Iowa. It's hard to know where these monarchs belong. Iowa, Mexico, on the wing, or all of those. These butterflies show that the earth has no borders. Everything is interconnected. Turns out, what happens in Vegas doesn't stay in Vegas. It's linked to the rest of the planet. Felicitaciones. Bien. Pues miren, este lo hizo National Geographic precisamente y ya no se comparte, ¿verdad? Mucho tiempo, en un lugar muy lejano de las sierras de Y México. es muy vivían antiguos pueblos que creían que la muerte. Bonito. No se ve, pero sí se escucha, maestra. ¿Ya dejó de escucharse? Ya. Sí, ya. Perfecto. Prometemos compartir las ligas en breve. Sí, Maestra, se las comparto para que lo puedan ver con alguien más. Sobre todo es interesante porque aborda esta leyenda que les hablaba de las mariposas monarca y que a lo mejor muy pocas personas conocen. Y que siempre es interesante porque para nosotros la monarca es representativa, ¿sí? Y muy valiosa, ¿no? Y representativa para nosotros y para nuestro estado. Entonces, esto es importante. Después, como les digo, hay muchos otros materiales que son para niños, muchos que son de diferentes trabajos que son muy buenos y que precisamente nos ayudan a comprender un poquito mejor todo esto o verlo desde otra perspectiva. Será un honor compartir. Sí. Con todo Coordinadora gusto. Erika, ¿algo Muchas más? gracias. Pues nada más, muchísimas gracias y muy bonito fin de semana, que descansen y nos vemos pronto, maestra Sujei. Igualmente, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y esperemos coincidir después. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, maestra. Adiós. Bye. ¿Cómo están? Adiós. Muchísimas gracias.